Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. La selección española acaba de coronarse campeona de la Eurocopa por cuarta vez en su historia, y de esta forma se convierte en solitario como la más ganadora de la historia de esta competición, dejando atrás a la segunda, la selección alemana, con 3. La roja ha tenido una evolución brutal en las últimas 2 décadas. Hace 17 años, en 2007, tenían un solo título, y apenas aparecía en el cuadro de honor del torneo. Posterior, de manera impensada, en las últimas 5 ediciones del torneo ha ganado 3, una auténtica salvajada. Por estadística y lo más importante, por juego, la roja fue la merecida campeona de esta versión 2024. A esta final llegó con 6 victorias, le ganó a los 3 acompañantes del grupo de la muerte, Italia, Croacia y Albania. En octavos le ganó con autoridad a Georgia 4-1. En cuartos eliminó a la local Alemania 2-1, en semis también derrotaron a los franceses 2-1 y en la final, como lo acabamos de ver, derrotaron a los ingleses. Esta España supo renovarse posterior a su generación dorada y en el presente sorprende con su buen juego, con el que podemos decir que es una de las grandes candidatas a ganar el Mundial Norteamericano del 2026. En este video te invito para que me acompañes a ver cómo ha sido el recorrido de esta selección en los últimos 10 años. Desde aquel fracaso donde fue víctima de la maldición de campeón en Brasil 2014, donde su generación dorada entró en un claro declive, hasta el presente donde una nueva generación de buenos jugadores asoma e indican que tienen un gran potencial para los torneos venideros de la siguiente década. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Para el Mundial realizado en Brasil en 2014, España se clasificó como la líder invicta del Grupo I. Sumó 20 puntos, producto de 6 victorias y 2 empates, superando a Francia, luego clasificada por repechaje con 17 puntos, y las eliminadas Finlandia, Georgia y Bielorrusia. Para este campeonato, las variaciones más importantes en la titular fueron Juanfran y Javi Martínez, utilizados cada uno en un partido de ese Mundial. Y la otra variación fue la inclusión de Diego Costa, que le ganó la titular a Fernando Torres, que fue tenido en cuenta para los segundos tiempos. El promedio de edad de la lista final de los 23 convocados fue de 27.7 años, siendo la séptima más longeva del campeonato. En la fase de grupos, España se ubicó en el B, compartido con Holanda, Chile y Australia. En el primer partido se repitió la final del Mundial anterior. España nuevamente se medía ante la selección neerlandesa. El marcador le abrió Xabi Alonso de penalti al minuto 27 y todo parecía que ese era el marcador con el que cerraría el primer tiempo. Sin embargo, al minuto 44, Robin van Persie de palomita marcó el empate, con el que fue uno de los mejores goles del torneo. Hasta ese momento era lógico el resultado, teniendo en cuenta que se enfrentaban la campeona y subcampeona del mundial anterior, pero en el periodo complementario esa lógica se esfumó y Holanda hizo 4 goles, Robben al 53, Stefan de Vrij al 65, Van Persie hizo su doblete al 72 y Robben marcó también su doblete al minuto 80. De esa forma, Holanda tuvo su revancha del mundial pasado, dándole una goleada a España de 5-1. Para el segundo partido, España evidentemente necesitaba enderezar su camino frente a la selección chilena, pero en caso contrario, la selección sudamericana les eliminó con un resultado de 2-0, con goles marcados por Eduardo Vargas al minuto 20 y Charles Aranguis al minuto 43. Y de aquella forma, contra todos los pronósticos, la vigente campeona del mundo y vigente bicampeona de Europa era eliminada en primera fase, alimentando la maldición del último campeón, tal cual había sucedido con Francia en 2002, Italia en 2010 y como sucedería posteriormente también con Alemania en 2018. El tercer partido, España tuvo su única victoria, derrotando a Australia 3-0 con goles del Guaje Villa, el Niño Torres y Juan Mata. A pesar de esa inesperada y tempranera eliminación de España en Brasil 2014, la Real Federación Española de Fútbol confirmó a Vicente del Bosque en el cargo de entrenador. Aunque la selección ibérica se estuvo renovando torneo a torneo desde aquella Eurocopa del 2008, esa renovación se estaba dando más que todo en el banquillo. En ese último tiempo, el onceno titular tuvo pocas variaciones y en el Mundial del 2014 ya era evidente la longevidad de la plantilla. Para la Eurocopa del 2016, Del Bosque empezó a hacer la renovación de la selección
titular. Xavi Hernández, Xabi Alonso, Fernando Torres y David Villa no fueron convocados e Iker Casillas se fue al banco, y las nuevas caras del once titular fueron David De Gea en el arco, Nolito como extremo izquierdo y Álvaro Morata en la delantera. El promedio de edad de los 23 convocados fue de 27.6 años. Para ese campeonato, España se clasificó como la líder del grupo C con 27 puntos, producto de 9 victorias y una sola derrota, superando a las también clasificadas Eslovaquia y Ucrania y a las eliminadas Bielorrusia, Luxemburgo y Macedonia del Norte. Ya en la Euro, España se ubicó en el grupo D, donde consiguió el segundo lugar tras vencer a la República Checa y Turquía y perder frente a Croacia, y en octavos cayó eliminada frente a Italia 2-0 con goles de Chiellini y Pellé, y de aquella forma por segunda vez consecutiva fracasaba en un torneo oficial. Inmediatamente finalizada aquella Euro del 2016, Vicente del Bosque anunció su retiro definitivo de los banquillos, y en su reemplazo fue nombrado Julen Lopetegui, quien había tenido un paso importante por las inferiores de la selección española, siendo campeón europeo en las categorías sub-19 y sub-21, y un paso sin mucho éxito en el Porto. En las clasificatorias a Rusia 2018, España tuvo una notable campaña, siendo la líder invicta del grupo G con 28 puntos, producto de 9 victorias y un empate, superando a Italia, Albania, Israel, Macedonia del Norte y Liechtenstein. Por esa gran campaña previa y por los amistosos disputados en ese momento, la selección española volvía a tomar fuerza y se creía que iba a tener una gran campaña en Rusia 2018. Infortunadamente, una mala decisión de Lopetegui arruinó esa prometedora campaña. En los días previos al Campeonato del Mundo, Julen Lopetegui aceptó ser el próximo entrenador del Real Madrid, decisión que fue comunicada al público de forma apresurada por Florentino Pérez, en una acción que no cayó para nada bien en la Real Federación Española de Fútbol, que decidió despedir de inmediato a Lopetegui 2 días antes de iniciar el Mundial, quedando al frente del equipo provisionalmente el asistente de Lopetegui, Fernando Hierro. La ausencia de Lopetegui afectó a la selección española, que de nuevo fue eliminada de forma tempranera. En la fase de grupos clasificaron como líderes del grupo B con 5 puntos, superando a Portugal en diferencia de gol, a Irán por 1 punto y a Marruecos en 4 puntos. En octavos enfrentaron a Rusia en un partido que parecía asequible para los ibéricos, pero para nada lo fue. El encuentro finalizó 1-1, en la prórroga se mantuvo el marcador y en los penaltis erraron Coque y Aspas, finalizando aquella tanda 4-3 a favor de la selección local, y España por tercer torneo consecutivo firmaba otro fracaso. Posterior al Mundial, Luis Enrique Martínez fue nombrado como entrenador, pero por la enfermedad y posterior lamentable muerte de su hija, abandonó el cargo temporalmente, quedando en su reemplazo su asistente Robert Moreno. En el naciente torneo de la UEFA, la Liga de las Naciones, España se ubicó en la Liga A4, compartida con Inglaterra y Croacia. Su rendimiento no le alcanzó para el primer lugar, que le daba acceso al Final Four. Finalizó en segunda posición, a 1 punto de la líder Inglaterra. Posteriormente, en las clasificatorias para la Euro 2020, España hizo una gran campaña liderando el grupo F con 26 puntos, producto de 8 victorias y 2 empates, superando a Suecia, Noruega, Rumania, Malta e Islas Feroe. En septiembre del 2020, Luis Enrique Martínez regresó al banquillo. Para este torneo, España solo conservaba en sus filas a 2 de los jugadores emblemáticos de aquel 2010, Sergio Ramos y Sergio Busquets. Sin embargo, para esta Euro, Luis Enrique solo pudo contar con Busquets porque Ramos recién se recuperaba de una lesión, lo que le dejó por fuera de la convocatoria. Del proceso con Lopetegui se mantuvieron Jordi Alba de Barcelona, Azpilicueta de Chelsea y Coque y Morata del Atlético de Madrid. Y como principales novedades desde la UEFA Nations League, Luis Enrique contó en el arco con Unai Simón de 24 años del Athletic de Bilbao, en defensa con Eric García de 20 años y Aymeric Laporte de 27 del Manchester City, en el medio campo con Pedri de 18 años de Barcelona y Dani Olmo de 23 años del Leipzig. Y de atacantes, Ferran Torres de 21 años del Manchester City y Mikel Oyarzabal de 24 años de la Real Sociedad. En la Euro 2020, a España le tocó ubicarse en el grupo E, compartido con Suecia, Polonia y Eslovaquia. Su clasificación se dio en el segundo lugar, pero por el fútbol mostrado, sin duda mereció el liderato del grupo. Sin embargo, su falta de efectividad en los arcos rivales le hicieron firmar 2 empates. En octavos de final, le tocó enfrentarse a la segunda del grupo D, la selección de Croacia.
Aquel partido por trámite y merecimiento, los españoles lo tenían que haber ganado en los 90 reglamentarios. Incluso hasta el minuto 85 lo iba ganando 3-1. Pero en esos últimos minutos, Croacia empató el encuentro, obligando a la prórroga, donde España afinó puntería con Morata y Oyarzábal, que liquidaron el partido a favor 5-3. En cuartos de final, a la Roja le tocó enfrentarse a la selección revelación suiza, que llegaba de eliminar a los penaltis a la favorita al título, la selección francesa. En ese partido también por trámite, los españoles merecieron liquidar en los 90 reglamentarios, pero finalizó empatado a un gol, obligando a la prórroga donde no se sacaron ventaja. Y luego a la tanda de penaltis, donde Shar Akanji y Rubén Vargas cerraron sus cobros, dándole el paso a España, que después de 8 años se volvía a meter en una semifinal de la Eurocopa. En ese siguiente partido, el rival de España fue la selección italiana. En otro encuentro donde ocurrió más de lo mismo. España por trámite lo mereció ganar en los 90 reglamentarios, pero por la falta de claridad en el arco rival tuvo que firmar un empate a 1 que se fue a la prórroga y posterior a los penaltis, donde ya no tuvo la suerte que sí le acompañó en la tanda frente a los suizos. Dani Olmo y Morata fallaron sus cobros, dilapidando así esa gran opción de disputar la que hubiera sido la quinta final de la Roja. Y por qué no, su cuarto título con el que hubiera superado a la selección alemana, quedando como la líder de la historia europea. La selección española se clasificó a la Copa del Mundo Qatar 2022 liderando cómodamente su grupo con 19 puntos, superando a Suecia, Grecia, Georgia y Kosovo. Ya en territorio asiático se ubicó en el grupo E, compartido con Costa Rica, Alemania y Japón. En el debut le dio una paliza a los centroamericanos de 7-0, en lo que fue una clara advertencia de lo lejos que podía llegar en este campeonato. Pero esta se fue desvaneciendo conforme avanzó el campeonato. En el segundo encuentro empataron a un gol frente a Alemania con anotaciones de Morata y Füllkrug, y en el tercero Japón les dio tremenda sorpresa ganándole 2-1 en una épica remontada. De esa manera, España, pese a tener un espectacular comienzo de mundial, perdió la primera posición con Japón, y a octavos se clasificó segunda de su grupo, donde tuvo que enfrentar a la primera del grupo F, la selección de Marruecos, un rival que por lo menos en el papel estaba asequible, pero la realidad fue otra. El partido no tuvo goles tanto en el periodo ordinario como en los tiempos extra. Se fueron a la tanda de penaltis y la selección española erró sus 3 primeros cobros con Busquets, Sarabia y Soler, los autores de esos fallos que le entregaron el tiquete a Marruecos a los cuartos de final. Por el trámite del juego, España creó más ocasiones que Marruecos y mereció más en el marcador, pero los goles son amores y esos nunca le llegaron. Posterior a la Copa del Mundo de Qatar, la Real Federación Española de Fútbol destituyó a Luis Enrique Martínez. Las expectativas del rendimiento mundialista ponían a España como mínimo en los cuartos de final de esa competición. Pero contrario a ese pensamiento, la realidad fue que en octavos cayeron frente a una selección sin historia como la de Marruecos, motivo fundamental del despido del entrenador asturiano. En su reemplazo nombraron a Luis de la Fuente, un estratega con nulo recorrido en primera división, pero con amplio recorrido en las selecciones juveniles de España, dirigiéndolas desde el año 2013. La tercera edición de la UEFA Nations League se disputó entre 2022 y 2023. La selección española se ubicó en el grupo A2, compartido con Portugal, Suiza y República Checa. De esa primera fase que se disputó previo a la Copa del Mundo de Qatar bajo el mando de Luis Enrique, logró liderar el grupo sumando 11 puntos producto de 3 victorias, 2 empates y una derrota, consiguiendo así el cupo al Final Four disputado en junio del 2023. En las semis le tocó enfrentar a Italia, a la que derrotó 2-1. Y de esa forma se clasificaron por segunda vez consecutiva a la final del torneo, recordando que en la versión anterior también lo habían logrado, pero perdieron el título frente a la selección francesa. A diferencia, en esta final se alzaron el título derrotando a la selección croata, coronándose por primera vez campeona continental en este formato, llevando el único título de los vigentes que le hacía falta a su vitrina. Posterior a ese título, la selección española hizo una casi perfecta campaña rumbo a la Eurocopa 2024. Se ubicó en el grupo A, compartido con Escocia, Noruega, Georgia y Chipre. Con 7 victorias y una derrota, logró el primer lugar con 21 puntos, consiguiendo uno de los 2 cupos directos que otorgaba el grupo. En el sorteo de la primera fase de la cita continental, a la Roja le tocó ubicarse en el grupo B o grupo de la muerte, compartido con Italia, Croacia y Albania. De gran forma, España consiguió sumar puntuación perfecta y el liderato del grupo.
En el primer encuentro goleó 3-0 a Croacia, en el segundo derrotó por la mínima a Italia y en el tercer partido también por la mínima derrotó a Albania. Posterior, en octavos de final, le tocó enfrentarse a la tercera del grupo F, la selección de Georgia, una vieja conocida con la que había compartido grupo en las eliminatorias de esta competición. Y tal cual pasó en ese proceso clasificatorio, la derrotó con una contundente victoria de 1-4, remontando un gran partido. Posterior, en cuartos, el fixture le presentó al anfitrión Alemania, selección con la que sufrió pero supo encontrar los caminos de la victoria. Al minuto 51, Dani Olmo abrió el marcador en el que parecía iba a ser el gol de la clasificación. Sin embargo, Florian Wirtz al 89 marcó el empate para el alargue. En los tiempos extra, el partido pintaba para penales, pero en el agónico minuto 119, Mikel Merino hizo el gol de la victoria con el que eliminaron a una de las grandes candidatas al título. En semis, a España le tocó enfrentar a la selección francesa, otra de las grandes candidatas al título, que acababa de eliminar a la selección Portugal en cuartos. Muy temprano, al minuto 9, Kolo Muani abrió el marcador para los franceses, en lo que fue todo un baldado de agua fría para los españoles. Posterior, por casi llega el segundo gol para los franceses, pero los españoles supieron resistir y al minuto 21 un golazo del juvenil Yamal empató el partido. Y a los 4 minutos Dani Olmo marcó el segundo gol. Luego Francia intentó empatar y España también tuvo con que aumentar el marcador, pero el partido cerró en 2-1. Ya en la final, como lo acabamos de ver, España derrotó a Inglaterra y ganó su cuarto título y el tercero de los últimos 16 años. Posterior a esa generación dorada bicampeona de Europa consecutiva y campeona del mundo, a la selección española le costó encontrar los caminos. Sin embargo, luego de la Copa del Mundo del 2018, fueron apareciendo jóvenes talentos año tras año, con lo que su juego fue mejorando paulatinamente. En la Euro del 2021 mostraron un gran nivel, que de no haber sido por la lotería de los penaltis hubieran sido finalistas. Posterior, ganaron la UEFA Nations League y luego, como acabamos de ver, ganaron esta versión de la Euro 2024. De cara a la Copa del Mundo del 2026, sin pecar de optimistas, podemos afirmar que España será una de las favoritas al título. En estos 2 años que faltan, sus diamantes en bruto se irán forjando. Y si las lesiones le respetan y tienen una mentalidad adecuada, veremos a una poderosa España en 2026 y evidentemente también en la Euro del 2028.